Exactamente, ya estamos con Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ya tenemos algunos datos preliminares. Lo cierto es que para conocer los datos finales vamos a tener que esperar al menos 5 meses. De todas maneras, ya algo hemos podido saber y algo más averiguaremos en esta charla con Diego. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y un saludo a los que nos están mirando. Bien, bueno, hablemos un poco de lo que está vinculado con el crecimiento de la población uruguaya. Me comentabas algo antes de estar al aire en este minuto de intercambio que me pareció muy llamativo, y es que si no hubiésemos tenido la gran llegada de extranjeros que hemos tenido en estos últimos años, hubiésemos bajado la población, ¿verdad? Sí, es así. Yo digo, la primera gran conclusión de los datos que vimos es que la población está básicamente estancada. Tuvo apenas un crecimiento de un 1% entre el 2023 y el 2011, lo que es algo más de 30.000 habitantes en el Uruguay. Y la inmigración fue del orden de los 62.000 personas entre el 2012 y hoy. Así que sin esos 62.000, hubiéramos anunciado una cifra de caída este lunes pasado. Así que, es más, para ilustrar la importancia de esa cifra de 62.000, el Uruguay desde el censo de 1908, donde teníamos aproximadamente un 17% de personas que habían nacido en el exterior, estuvo continuamente cayendo ese porcentaje hasta un 2% en el censo 2011, y ahora por primera vez en el último siglo tuvo un rebote a un 3%. O sea que comenzó a crecer la población que nació fuera del Uruguay. Claro. Entonces creo que esto, a pesar de que no es una cosa súper masiva como fue a comienzos del siglo XX y en el siglo XIX, sí, pero en términos relativos ha sido importante. Claro. Bueno, y allí además es interesante observar los principales orígenes. Tenemos que un 27% de este total de 62.000 sí, son venezolanos. O sea que uno de cada 4 personas inmigrantes son venezolanos. Luego tenemos argentinos con un 22% y cubanos con un 20%. O sea, uno de cada 5 es argentino y uno de cada 5 también es cubano. Y después tenemos otros orígenes como Brasil y otros países ya con valores más pequeños de porcentajes, ¿no? ¿Le llamó la atención estas cifras generales o era algo previsible, previsorio? Yo creo que llamaron la atención. Es decir, nosotros sabíamos que el país estaba muy avanzado en la transición demográfica, con una caída de natalidad, con una población envejecida, pero verlo en las cifras y percibir que el país está estancado y que cuando uno mira, lo conversamos también fuera de cámaras, cuando uno mira las defunciones y los nacimientos están por debajo de las defunciones. En el 2022 tuvimos 39.000 defunciones y 32.000 nacimientos. Si bien las defunciones están un poquito afectadas todavía por lo que es la pandemia, los valores más normales son del orden de los 33.000. 33.000 es más que 32.000, que son los nacimientos. Ya estamos con una tasa de crecimiento natural negativa. Así que hacia adelante, si no sostenemos la inmigración, la población va a comenzar a decrecer. Estaba previsto que esto ocurriera, pero hacia el año 2047 y se adelantó 20 a 25 años. ¿Y esto por qué es? ¿De repente tuvimos una pandemia en el medio? Es fundamentalmente proviene del componente natalidad. Bien. Es el componente fundamental que explica esto. Baja natalidad. Baja natalidad. Y ha caído mucho en los últimos 5 o 10 años. Por un lado uno piensa en políticas públicas positivas, pero que apuntan, por ejemplo, a evitar el embarazo adolescente, con las consecuencias negativas que esto trae, pero bueno, también de alguna forma termina impactando en la baja natalidad, ¿no? Cuando uno tiene un embarazo que es más programado, cuando una persona que eso está ocurriendo, ¿no?, espera tener más edad para ser madre o padre y allí poder terminar sus estudios o tener un mejor pasar salario económico. Sí, solventar. Claro. Sí, es correcto. Lo que señalas es muy correcto. Es decir, parte de esta caída de la natalidad es por una buena razón, es decir, una reducción del embarazo adolescente.
Y luego están los aspectos bueno, que tienen que ver con el retraso en la toma de decisiones de tener hijos. Eso, digamos, no solo ocurre en Uruguay, es normal, en los países más avanzados está ocurriendo así. Pero bueno, en definitiva la consecuencia de eso, por el otro lado, es una caída en las tasas de natalidad. Hoy estamos en 1,3 por cada pareja, cuando la tasa para que mantengamos constante la población debería ser 2,1. Claro. Digamos, o sea, y además lo que hay que tener en cuenta cuando uno mira otros países es que es muy difícil afectar esta tasa, ¿no? Claro. Una vez que tiene estos valores tan bajos es muy difícil. Por lo tanto, probablemente tengamos que pensar, sí, políticas de incentivo, más licencia para que los padres puedan bueno, estar con los niños los primeros meses, elementos de incentivos económicos, un sistema de cuidados mejor. Por supuesto, puede ayudar, pero en general no revierte esto, así que tendríamos que seguir pensando en tener inmigrantes y sobre todo en áreas en las que el país necesita, no sé, pienso en informática, digamos, Claro. ingenieros de sistemas y demás. Claro. O sea, atraer talentos, Sí, claro. Familia. porque los desafíos van a ser muy grandes con una población envejecida. Más Claro, porque en realidad necesitamos gente que trabaje, o sea, Eso. que en definitiva aporte a la productividad del país y sostenga a toda la gente que está jubilada, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la reflexión importante. Es decir, nosotros pasamos de tener un 28% de niños y adolescentes hasta 14 años en el 63 a tener hoy un 18%. Y de forma anecdótica, Sí. la gente de más de 100 años, teníamos 440 en el 2004 y hoy tenemos más de 820. sea, Se ha se duplicó. duplicado y la gente de más de 90 años son 26.000 en este momento en Uruguay. Sí, ahí hay un punto Eh, importante con respecto a lo que se habló muchísimo de la reforma jubilatoria o la reforma de la seguridad social, donde se decía que, bueno, se está estirando un poco la edad, la proyección de vida, y en ese sentido un poco se viene a ratificar eso, ¿no? Que se está viviendo más tiempo. Sí, sin dudas. Otro dato que es interesante, si uno ordena a la población entre 0 años y 100 y pico, Sí. y toma a la persona que está justo parada en la mitad de la fila, tenía 29 años en el 2004, y hoy uno toma a esa persona que está parada en la mitad de la fila y tiene 38 años. Eso se puede decir que es la edad, digamos, la edad mediana. La edad mediana. La edad mediana. Que se corrió. Se corrió hacia mayores edades. 9 años. Muestra también este envejecimiento. Y lo que bien señalabas, es decir, cada activo va a tener que sostener un sistema más pesado. Claro. Por tanto, va a tener que ser mucho más productivo. Allí va a haber un debate, supongo, que tiene que ver con, bueno, el sistema educativo también, porque Claro, todo. cada trabajador va a tener que ser mucho más productivo de lo que es hoy. Y cada niño y cada adolescente y cada joven va a ser muy precioso en un Uruguay con estas tasas de natalidad, ¿no? Se dieron a conocer algunos datos como curiosos vinculados, por ejemplo, con los prestadores de salud. Bueno, que eso se explica porque hay personas que tienen doble cobertura asistencial, ¿no? No tanto cobertura de salud, o sea, sí tuvimos, digamos, algunos otros datos vinculados a, por ejemplo, población rural y urbana, que creo que es otro dato interesante. Que está descendiendo la población rural. Está descendiendo de forma muy importante. En el censo del 63 eran un 19%, o sea que 1 de cada 5 personas vivía en el ámbito rural. Eso ha estado cayendo de forma consistente hasta un 5% en el 2011 y volvió a caer a un 4%. Hoy en día, por tanto, alrededor de unas 140.000 personas viven en el ámbito rural. Claro. Así que estamos teniendo una población estancada, una población envejecida, Sí. cada vez más urbana, y una característica adicional es cada vez más en el sur. Cuando uno mira, nosotros no dimos cifras de habitantes por departamentos, pero sí hemos mencionado que los 4 departamentos que más crecieron fueron Maldonado, Canelones, San José y Colonia, están en el sur. Entonces cada vez más la población está sobre el sur y el país se concentra en la faja costera, ¿no? Yo creo que son todos datos muy interesantes, Sí. ¿no? Con respecto a lo económico, ¿tienen alguna resolución en cuanto a lo censado, en cuanto a
niveles socioeconómicos, etcétera. Sobre todo porque ustedes manejan lo que es los niveles, los índices de pobreza, etcétera. Sí. No, bueno, a ver, tenemos algunas variables que permiten hacer aproximaciones al nivel socioeconómico de las personas. Sí. Hay que recordar que nosotros en el censo no preguntamos ingresos, Claro. pero de todas formas preguntamos el equipamiento del hogar, por ejemplo, Sí, y con sí. eso uno puede hacer algunas estimaciones. De todas formas, aún no hemos entrado en ese terreno. análisis. Son elementos que van a surgir de aquí a algunos meses cuando comencemos a trabajar de forma más profunda con los datos, ¿no? ¿Y el tema de las mascotas? Bueno, nosotros por primera vez preguntamos sobre mascotas en el censo. Allí lo que tuvimos es que 2/3 de los hogares tienen al menos una mascota. Bien, Es decir, un montón. O sea que 2 de cada 3 hogares tienen una mascota. Y en el total del país tenemos 690.000 gatos viviendo con nosotros y 1.444.000 perros. O sea que en total es más de 2.100.000 animales que conviven con nosotros de forma cotidiana, ¿no? Bueno, y los que de repente que se escaparon, ¿no? Del Por eso, censo, porque hay perros claro, callejeros, por gatos eso, callejeros. que eso no está contemplado. que eso no está contado. Sí. Ese es un dato interesante. Mostrábamos un dato también que por primera vez lo relevamos en el censo, que está vinculado al teletrabajo. 6,5% de los ocupados teletrabajan en Uruguay y en Montevideo esa cifra llega a casi el 11%. Y los departamentos que le siguen son Maldonado y Canelones en un entorno del 5%. Donde, bueno, esto es un fenómeno también relativamente nuevo. Novedoso, sí. Y con respecto a las edades de esas personas, ¿son jóvenes, adultos? No hemos hecho una caracterización de estas personas, pero por supuesto, digamos, el censo tiene esa información y vamos a poder también saber a dónde trabajan, ¿no? O sea, eventualmente si trabajan en otro lugar distinto al que reside. Entonces, esa información va a ser parte de la información que va a estar disponible en el censo. Perdón, Pau, no sé si es precisa la pregunta, pero ¿se llegó al 100% de la población censada? Porque nos llegaron algunos mensajes a una vecina no la censaron. Bueno, a ver, yo lo he mencionado muchas veces. Sí. Los censos nunca llegan al 100%. La estimación que tenemos de omisión propiamente dicha es de 3,89% de omisión. Y luego hay otro capítulo que se vincula a hogares donde sabemos que hay gente o viviendas donde sabemos que hay gente, pero que no logramos contactarlos a pesar de las 5 veces que pasamos por cada vivienda. Eso equivale a aproximadamente un 5% de las viviendas, son viviendas ocupadas, pero que no logramos concretar las entrevistas. Y respecto al censo online, bueno, fue muy exitoso. Fue muy exitoso. Tuvimos un 60% de las respuestas que vinieron a través de la web. Eso es un récord en América Latina y el Caribe. El país que le sigue es Argentina con un 50% y luego el resto de los países por debajo del 20%. Esa fue una estrategia que funcionó muy bien en Uruguay. Por supuesto, allí tenemos algunos factores que ayudan. Sabemos que 9 de cada 10 hogares cuenta con internet fija o móvil en su casa y 9 de cada 10 personas usa de forma diaria algún medio de conexión a internet. Eso fue un factor importante y luego, por supuesto, creo que también parte de esto fue que el censo era muy fácil, en línea, muy intuitivo. La página funcionaba bien, o sea, allí por supuesto hay todo un trabajo por detrás de eso, de muchas decenas de gente, de ingenieros de sistemas que estuvieron trabajando para que esto fuera un censo rápido, fácil y seguro también, ¿no? Sí. Y a nivel de territorio, ¿cómo fue? ¿Hubo algún departamento más difícil para trabajar o más fácil? Bueno, yo diría que el censo tuvo algunas áreas más complejas. Yo creo que en orden de importancia tendríamos que mencionar, algunas zonas más peligrosas. Sí. En algunos departamentos, en particular Montevideo tiene algunas zonas que son más complejas. Yo creo que allí hubo que hacer mucha coordinación, en particular con la policía, para tener condiciones de seguridad suficientes para que nuestros equipos trabajaran. Se hicieron operativos grupales, allí los censistas no andaban solos.
Yo participé en algún operativo en el que llegaban a salir 80 censistas juntos en una especie de operativos de saturación para tener mayores niveles de seguridad. Yo creo que allí fue más complejo porque además eso no dependía solo de nosotros, es decir, la entrada dependía de que tuviéramos las condiciones adecuadas. Claro. Y las coordinaciones con la policía. Entonces creo que eso fue lo más difícil y de hecho lo que terminó por último en el censo. Sí. Claro. Y En segundo orden yo diría las zonas rurales. Eso te iba a preguntar, Claro. porque ustedes tenían como cierta planificación previa, pero ¿cómo fue ese contraste entre lo que preveían y lo que terminó siendo? Sí, las zonas rurales fueron complejas. Allí tuvimos que visitar en el orden de 120.000 puntos rurales. Ujú. Y en zonas rurales hicimos más de 350.000 kilómetros, lo que equivale de forma anecdótica a como 9 vueltas a la Tierra, digamos, solo en zonas rurales del país. Bien. Y nuestros censistas, para que tengan una idea de la dimensión del operativo, hicieron más de 3 millones de visitas a los hogares para lograr contactarlos y lograr Bien. entrevistar a las familias, ¿no? ¿Qué pudieron saber de personas en situación de calle? Bueno, todavía no tenemos, ese número no lo tenemos procesado, pero es información que sí la tenemos y hace parte de este conteo de 3.444.000. Yo no lo tengo desagregado, pero sí lo tenemos. Hay que recordar que hicimos un operativo grande en Montevideo y también, por supuesto, relevamos la información de las personas que residen en albergues, en hogares de acogida en la noche. Sí. Todo ese relevamiento está, o sea que esa información va a estar disponible y es parte de la riqueza de la información del censo, ¿no? Sí. Yo tengo la última cortita, que ya que estamos hablando de los censistas y el trabajo en territorio, preguntarle por una noticia que es público, no es nada fuera de lo común, que tiene que ver con una posible o eventual demanda de los censistas. ¿Cuál es? ¿Hay una reunión el próximo miércoles? Si yo no me recuerdo. No lo sé. No está Digo, confirmado. sí hay algunos reclamos de un grupo de censistas. Sí. El INE ha pagado absolutamente todos los haberes. Y por supuesto tienen todo el derecho a los reclamos que crean pertinentes. Desde el INE. Que tiene que ver con una cuestión de interpretación, ¿no? Si eran Es jornaleros. un tema de interpretación de los contratos. Nosotros cumplimos con los contratos. Ellos creen que deberíamos haber pagado otros ítems que no estaban previstos allí. ¿Y en los contratos estaban o no estaban? A ver, hay varios elementos. Algunos tienen que ver con... Habían dos modalidades de contratos. Jornaleros. Los jornaleros y los que trabajaban a destajo. A destajo era por unidad de vivienda. Por o tarea, de persona, en por realidad, tarea. se llama así. Exacto. Los jornaleros eran sobre todo los que trabajaban en estas zonas más complejas, Bien. de algunos asentamientos, zonas más peligrosas, y trabajaban por la jornada. Allí hay algunos argumentos de que, reclamos de que tendrían que cobrar por algunas tareas que realizaban allí. Claro. Nosotros pagábamos por una determinada cantidad de horas y que realizaran la tarea que tenían que realizar allí. Son temas digamos... ¿Pero no tiene Porque previsto eso jurídica. una reunión contigo el 4 de diciembre? No conmigo, digo, esto está transcurriendo en el Ministerio de Trabajo, tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros entendemos que hemos cumplido con los contratos, pero como, digamos, Claro. Las leyes protegen la posibilidad de los reclamos que entiendan pertinentes, pero el instituto pagó las cosas como tenía que Pero pagar. por parte del INE hay una postura de querer dialogar, de sentarse y charlar, o... Nosotros hemos cumplido con los contratos, o sea, esa es la posición. Y por Claro. tanto, el que cree que no... Bueno, que van a ir a la justicia Por y eso en que todo vayan- caso que la vayan- justicia es la que definirá. Exactamente. Es decir, nosotros hemos pagado absolutamente todo. En algunos casos, estamos hablando de más de 4.000 censistas. Sí. Se han hecho algunas reliquidaciones de algunos censistas en casos particulares, Bien. pero fuera de eso, que es lo normal en un proceso de 4.000 personas, Sí, muchísima gente. mucho otros reclamos deben ir como corresponde por el Ministerio de Trabajo y nosotros llevaremos nuestros argumentos de por qué hemos cumplido con esos pagos, ¿no? Muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y de repente más adelante, dentro de 5 meses, Con cuando más tengamos información. toda la información Con arriba más de la mesa, te información, volvemos sí, a Con convocar. mucho gusto, ha sido un gusto.